En Esquivias se casó Miguel de Cervantes con Catalina de Palacios en 1584, en la iglesia parroquial de Santa María. La pareja vivió allí con un tío de doña Catalina, Alonso Quijada, aficionado a la lectura de libros de caballerías, que pudo servir de modelo a Cervantes para crear su personaje de Alonso Quijano. Aún se conserva la casa familiar, una típica mansión de 2 plantas del siglo XVI convertida hoy en museo cervantino. La vivienda alberga una magnífica colección de muebles y enseres de época y en ella se recrean algunos de los episodios más famosos de la novela. En la biblioteca se encerraba cada día Alonso Quijano durante horas para leer y releer las hazañas ajenas, hasta que consideró necesario hacerse caballero e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar aventuras y desfacer entuertos. El dormitorio rememora el ambiente donde ama y sobrina cuidan del de la triste figura, cuando éste vuelve de su primera salida molido a palos. Mientras, el cura y el barbero deciden quemar la mayor parte de sus libros, de los que se salva el Amadís de Gaula, considerado el precursor de las novelas de caballerías. En Esquivias, una villa que se preciaba por sus vinos, encontró acomodo Cervantes en las tertulias, contando sus historias de la batalla de Lepanto. Aupada sobre una colina y ceñida por el Tajo, Toledo es una ciudad mágica que asombra al visitante con su hermosa síntesis de historias y culturas. Varias veces hace referencia Cervantes a la ciudad en las páginas de El Quijote. De Toledo es el canónigo que traba conversación con el hidalgo cuando éste es enjaulado. La toledana plaza de Zocodover, antiguo zoco de ganado, es evocada por el galeote al que quiere redimir de su condena el caballero andante, dándole 20 ducados. Toledo es la ciudad de la difícil convivencia entre 3 culturas que dejaron cada una por separado su sello inconfundible. El legado árabe perdura en las mezquitas del Cristo de la Luz y de las Tornerías, de los siglos X y XI respectivamente. En la Puerta Vieja de Bisagra, en la de Alcántara y en la de Bab Mardón, así como en fragmentos del recinto amurallado. El mudéjar es el estilo predominante en Toledo. Palacios, arcos, monasterios, iglesias y conventos lo atestiguan. Símbolo de todos ellos es la Puerta del Sol, construida en el siglo XII, que se ha convertido en una de las imágenes más características de la ciudad. La cultura judía convivió durante 500 años con la musulmana y la cristiana. En medio del que fuera pujante barrio judío, se alzan 2 sinagogas mudéjares. Santa María la Blanca, del siglo XII, ofrece en su interior una blancura que hace honor a su nombre y contrasta de forma armoniosa con la delicada decoración de sus capiteles y muros. La Sinagoga del Tránsito es actualmente la sede del Museo Sefardí. Toledo ha sido durante siglos ciudad de artesanos que han sabido, como ha sucedido en la arquitectura, integrar las técnicas de los diferentes pueblos y tradiciones. La catedral es un espléndido templo gótico construido sobre la mezquita mayor de Toledo. En sus inmediaciones debió de estar el mercado del Alcaná en época de Cervantes. En una de sus tiendas desarrolla el escritor uno de los episodios de su novela. Estando yo un día en la Alcaná de Toledo, dice haber encontrado un manuscrito con caracteres arábigos que contiene la historia de Don Quijote de la Mancha. Su autor es el historiador Cide Hamete Benengeli, un personaje ficticio al que Cervantes hace responsable de contar las aventuras del caballero de la triste figura.
Unos kilómetros antes de llegar a Tembleque, la amplia llanura permite divisar su caserío de casas bajas y calles arboladas que lo hacen agradable al visitante. Es Sancho Panza, el fiel escudero, quien hace referencia a esta población al contar a los duques que en una ocasión fue a trabajar a esta villa. Pero Tembleque es ante todo famosa por su plaza mayor. Cervantes no la pudo admirar tal y como se muestra hoy porque ya había muerto cuando se inauguró, a mediados del siglo XVII. Sorprende la armonía del conjunto, con amplios soportales, galerías de madera y corredores abiertos por los que antaño se veían las corridas de toros que se celebraban en el recinto. A lo largo de los frentes destacan las placas de piedra rectangulares que ostentan la cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén, a la que estuvo muy ligada la localidad en época medieval. En los alrededores se pueden ver construcciones señoriales como el Palacio del siglo XVIII, conocido como Casa de las Torres, que conserva una elegante portada. En las inmediaciones de Tembleque se alza un espectáculo ideal para desarrollar una de las aventuras del caballero andante en tiempos modernos. La silueta de los viejos molinos de viento se desdibuja poco a poco y aparecen sobre el horizonte, como un espejismo, las espigadas figuras de los generadores eólicos con sus altas aspas. Mirada con los ojos de Alonso Quijano, La Mancha continúa siendo un paisaje encantado con algunos secretos por descubrir. Para ello hay que hacer parada en Madridejos y visitar el molino del tío Genaro, cuya edad ronda los 400 años y que con toda su maquinaria intacta representa un sustancioso aperitivo de los molinos de viento que se verán más adelante. Con el inconfundible perfil de la crestería manchega, compuesta por 11 molinos de viento y el castillo de la Muela, Consuegra espera al visitante de la ruta del Quijote. La mayoría de los molinos traídos a la zona por los flamencos en el siglo XV han sido reconstruidos fielmente. Desde este escenario cervantino se contempla una panorámica envidiable de la vasta llanura manchega. A los pies de los gigantes de viento está la villa de Consuegra, dividida en dos por el río Amarguillo. Su hermosa plaza de España, con el ayuntamiento renacentista, el Arco de San Juan y la Torre del Reloj, forma un magnífico espacio urbano. El último fin de semana de octubre, Consuegra celebra la fiesta de la Rosa del Azafrán, un cultivo de vital importancia para el desarrollo económico de la zona y una excusa perfecta para admirar el folclore manchego.
Se organizan concursos de monda de la flor del azafrán y un certamen gastronómico de platos típicos de la localidad. También realizan la molienda de la paz. Y para este acontecimiento, el molino Sancho se viste con sus gruesas lonas que impulsan los enormes brazos para triturar el grano con su mecanismo original. Toledo huele a almendra molida, a masa recién horneada, lista para ser saboreada en forma de mazapanes. Según los cronistas de Toledo, en tiempos de la reconquista cristiana contra los musulmanes, la ciudad sufrió un largo periodo de hambruna. Y fueron las monjas del convento de San Clemente las que, para lograr alimento, hicieron en un almirez y a golpe de maza una pasta con las dos únicas materias primas con las que contaban: almendra cruda y azúcar. A esta masa cocida en el horno la denominaron pan de maza. Si es imprescindible cuando se visita Toledo paladear un sabroso mazapán, no lo es menos conocer una de las artesanías que han dado renombre a la ciudad: el damasquinado. Una técnica con la que se adornan platos, broches, alfileres y pulseras. Procedente de Damasco, el damasquinado fue introducido por los árabes en Toledo. Su técnica consiste en la incrustación de oro o plata en piezas de materiales menos nobles como hierro, bronce, acero o cobre. El oro y el acero se unen en Toledo para crear sus célebres espadas y sables de hojas forjadas y templadas a mano. Ya desde la época romana, el acero toledano era conocido, pero es en el siglo XVI cuando corre la fama de la firmeza y flexibilidad de sus armas blancas y la belleza de las empuñaduras hechas con diversas técnicas de grabado o damasquinado. Actualmente la mayor parte de la producción se destina al turismo, que compra copias de espadas históricas como la Tizona de El Cid o la Excalibur del rey Arturo. Todo en Puerto Lápice evoca al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha: los molinos, las ventas, la gastronomía cervantina. En esta localidad sitúa Cervantes el episodio en que es armado caballero Alonso Quijano, para luego partir en busca de las aventuras que dispusiese el azar. En el pueblo destaca su curiosa Plaza Mayor, con galerías de madera de intenso color rojo. También se conserva la Venta de Don Quijote, construida en el siglo XVIII y que alberga actualmente una casa de comidas en la que se pueden degustar la sopa de ajo, las migas de pastor, los duelos y quebrantos o el guiso de las bodas de Camacho. Alcázar de San Juan, antiguo señorío de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, tiene un secreto muy bien guardado. La ciudad le disputa a Alcalá de Henares su condición de ser el lugar donde nació Miguel de Cervantes. Aquí se conserva el sitio donde pudo estar la casa natal del Manco de Lepanto y una supuesta partida de nacimiento a nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, que mantiene en viva la polémica. El documento es propiedad de la iglesia de Santa María la Mayor del siglo XIII, realizada en estilo románico y barroco, con numerosas aportaciones de diversas épocas. En la plaza de Santa María
comparte protagonismo con la iglesia el torreón de Don Juan de Austria, que fuera gran prior de la Orden de San Juan. Más huellas del pasado señorial de la ciudad pueden verse en la iglesia gótica de San Francisco con sus sillares rojos. La Plaza de España, presidida por el Ayuntamiento, inaugurado en 1850, con su conjunto de casas y los monumentos a Don Quijote y Sancho Panza, es una arteria fundamental de esta ciudad moderna y vital. Alcázar de San Juan es un punto clave en la geografía manchega y cuenta con una animada vida cultural, con certámenes literarios, exposiciones y los cursos de la Universidad de Verano Alonso Quijano. Campo de Criptana es el escenario de la aventura más famosa del Quijote, la de su duelo con los legendarios molinos de viento que su imaginación convirtió en desaforados gigantes. «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». Hasta 34 molinos de viento se llegaron a contabilizar en el Cerro de la Paz, moviendo sus largos brazos, infatigablemente, en su tarea de transformar el grano en harina. En torno al Cerro de la Paz se alza el núcleo más antiguo de la villa de Campo de Criptana. Son calles empedradas, con casas bajas de paredes blancas, zócalos de color azul añil y rejas que protegen las pequeñas ventanas. Calles que se unen entre sí mediante escaleras y que guardan sorpresas como las cuevas horadadas en la tierra. Buena muestra de esta arquitectura tradicional es la llamada Cueva de Mambrino, convertida en museo iconográfico del Quijote y donde se recrean muchas de las estampas del ilustre personaje. Otros espacios se perfilan en el horizonte de Campo de Criptana, como su Plaza Mayor, con la Iglesia de la Asunción, un templo moderno inaugurado en 1958. El Pósito, antiguo almacén de granos, es hoy el Museo Municipal. En su interior se recogen distintas maquetas relacionadas con los molinos de viento y actividades tradicionales. No hay que abandonar la localidad sin antes degustar algunas de sus pastas más renombradas, como los famosos cordiales, cuya receta guarda celosamente una familia de pasteleros, los rosquillos de mistela, las tortas de mosto o las magdalenas. El Toboso es la cuna del amor ideal. Don Quijote va al Toboso a buscar la bendición de la sin par Dulcinea para afrontar nuevos retos y ofrecerle sus hazañas. Porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas. La Casa Museo de Dulcinea, junto al convento de las Clarisas, perteneció a doña Ana Martínez Zarco de Morales, que según se cree pudo inspirar a Cervantes el personaje de Aldonza Lorenzo. Es una casa de 2 plantas de labradores manchegos acomodados, con las habitaciones y el mobiliario típico del siglo XVI.
Abajo se ubican las dependencias dedicadas a las labores de trabajo. La cocina con gran cantidad de enseres, la bodega con tinajas antiguas de diversos tamaños, la almazara, la gran prensa de aceite ubicada en el corral. En el piso de arriba están las estancias de los dueños, el despacho con su arca de caudales y un vargueño, la estancia de las mujeres y los dormitorios con una cama de nogal del siglo XVII. En el Toboso, caballero y escudero se toparon con la iglesia parroquial de San Antonio Abad, amplio templo de planta cuadrada en el que sobresale su pórtico plateresco y la torre de 3 cuerpos. A un costado de la iglesia se encuentra un gran caserón que alberga el centro cervantino. El museo conserva gran cantidad de ediciones de El Quijote publicadas en todas las lenguas imaginables. Muchas veces habla Cervantes en su obra sobre el queso de la Mancha, como cuando Teresa Panza le regala al paje que le llevaba las cartas de su marido, Sancho, un queso, por ser muy bueno, que se aventajaba a los de Tronchón. Elaborado con la leche extraída de las ovejas, el denominado queso manchego, en sus variedades curado y semicurado, es un sabroso aperitivo que sabe a más si se combina con otros 2 productos de esta tierra, el pan candeal y el vino. La ruta del Quijote sigue su trazado hacia Mota del Cuervo, donde supuestamente combatió el hidalgo con el Caballero de los Espejos. La localidad recibe al viajero con la típica estampa manchega. 7 molinos de viento alineados en lo alto de una pequeña sierra ponen límite a un paisaje donde no hay horizontes cercanos. Desde aquí se domina la villa con un conjunto de casas señoriales que portan escudos y lucen las características fachadas de la arquitectura regional. Los edificios religiosos están bien representados en la iglesia de San Miguel Arcángel, de los siglos XVI y XVII, y las ermitas de Santa Ana y Santa Rita. En Mota del Cuervo es tradicional la fabricación artesana de cántaros y otros utensilios de alfarería con una singularidad. Antaño el oficio era solamente practicado por las mujeres. Conocidas como las cantareras, las mujeres desarrollaron un oficio que en su día fue un medio de vida para el barrio mudéjar, también llamado de las cantarerías. Hoy solo unos pocos se encargan de que no muera. No hay constancia de que el ingenioso hidalgo visitara la villa de Belmonte, pero recorriendo esta ruta se hace imprescindible llegar al lugar de nacimiento de Fray Luis de León. Sobre el cerro de San Cristóbal, dominando toda la comarca, se alza majestuoso el castillo de Belmonte. Mezcla de lujoso palacio y recia fortaleza, el recinto fue levantado en el siglo XV por don Juan de Fernández Pacheco, marqués de Villena. Belmonte conserva parte de su estructura original, con la muralla y algunas puertas como la del Almudí, que comunican la fortaleza con el casco urbano. Sus calles y rincones guardan un imborrable sabor medieval, con casonas de grandes sillares que coronan escudos nobiliarios. En contraste está la plaza de Enrique Fernández, un antiguo recinto del mercado que muestra un buen conjunto de arquitectura popular.
El edificio más representativo de la villa es la Colegiata de San Bartolomé, del siglo XV, en la que sobresalen dos espléndidas portadas, una gótica y otra gótico-renacentista. En el interior destacan las bóvedas de nervios, tanto en las 3 naves principales como en muchas de sus 13 capillas. La sillería del coro es obra de Enrique Egas y está labrada en madera de nogal con historias bíblicas. Entre las joyas de la colegiata figura la pila bautismal en la que fue bautizado Fray Luis de León, que nació en esta localidad en 1527. El templo cuenta además con valiosos trabajos de rejería y un sinfín de obras que conforman un museo de arte sacro. En los alrededores de San Clemente se encuentra el santuario de la Virgen de Rus, que es invocada por Sancho Panza cuando profiere su famoso voto a Rus en la aventura de Maese Pedro y el retablo de Melisendra. San Clemente, villa señorial y elegante, fue durante años el centro administrativo de toda la Mancha conquense. Este pasado se aprecia en sus calles, con una gran concentración de conventos, edificios públicos, casas señoriales con fachadas renacentistas y monumentos emblemáticos como el llamado Arco Romano, que es en realidad del siglo XVIII. El elemento central es la Plaza Mayor, dominada por la presencia del Ayuntamiento, edificio de estilo renacentista que se atribuye a Andrés de Vandelvira. Situada en medio de los caminos que dieron vida al hidalgo manchego nacido de la pluma de Cervantes, Tomelloso es una ciudad moderna, con gran actividad comercial centrada en el cultivo de la vid y la elaboración de vino y alcohol. El subsuelo de la villa cobija una gran colección de cuevas, se habla de unas 4000, que servían de bodegas para elaborar y almacenar el vino. Tomelloso es también tierra de buen brandy. Así lo acreditan las bodegas Peinado, que comenzó a destilar vinos en 1820 y produce brandys con solera de más de 100 años. Testimonio del pasado de la localidad es la Plaza de España, donde se alza la barroca iglesia de la Asunción y la Posada de los Portales, del siglo XVII, con elegantes galerías que se utilizaban antaño para hospedar muleros y hoy acogen un centro cultural. En el Museo del Carro y los Aperos de Labranza se enseñan los diversos medios de transporte en el campo y los útiles empleados en las labores agrícolas. Aunque lo más llamativo sea, quizá, entrar en el impresionante bombo, esa especie de choza abovedada hecha con lajas de piedra sin argamasa que utilizaban labriegos y pastores para guarecerse con sus animales. Argamasilla de Alba es una de las tantas poblaciones que aseguran ser aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Cervantes es ambiguo. Intencionadamente juega con el lector, siembra la duda.
escogió La Mancha como centro de las correrías de su héroe. Y en cambio, culpa al falso narrador de la historia del Quijote, Cide Hamete Benengeli, de omitir el nombre del pueblo de partida por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. En Argamasilla de Alba, todo recuerda al caballero de la triste figura. Aquí está la cueva de Medrano, una cueva como tantas otras que debieron utilizarse de despensa y a la que se accede por una escalera desde el patio del caserón. Según la tradición, aquí estuvo preso Miguel de Cervantes y aseguran que entre estas paredes concibió y comenzó a redactar su Quijote. El otro elemento de polémica en Argamasilla se encuentra guardado en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Es un cuadro ex voto donado por el caballero Rodrigo Pacheco al templo en 1601 por haber curado de su locura. Un gran dolor en el cerebro, le llama en la inscripción. Tanto la fecha como la dolencia alimentaron la leyenda de que fue este hidalgo quien inspiró la figura de Don Quijote. Casi todos los caminos conducen a Ciudad Real, villa que fundara en 1255 Alfonso X el Sabio en medio de la llanura para contrarrestar el poder que tenía en la zona la Orden de Calatrava. De las primitivas murallas con 120 torreones solo quedan algunos lienzos y la Puerta de Toledo, construida en 1328. Dentro espera al visitante de la Ruta del Quijote una ciudad dinámica que cobra vida en la Plaza Mayor y la del Pilar, con su monumento al autor del Quijote. Cervantes, buen conocedor de los productos de la zona, pone en boca de Sancho Panza una alabanza al vino que se produce en los alrededores de Ciudad Real, que le ofrece el escudero del Caballero del Bosque. Ciudad Real tiene un museo del Quijote en el que se combina la exposición de obras de arte relacionadas con la novela con modernos montajes multimedia. Almagro, la que fuera antaño cabecera de la poderosa Orden de Calatrava, sigue conservando todo su sabor en forma de nobles casonas, calles amplias y bien trazadas, y monumentos de interés. Sorprende la Plaza Mayor con galerías acristaladas que traen hasta el corazón del campo de Calatrava la influencia flamenca de los fúcares, aquellos banqueros del emperador Carlos V que se establecieron en la ciudad en el siglo XVI para administrar las minas de Almadén. A ellas se abren mesones y bares donde degustar las famosas berenjenas de Almagro, aliñadas o rellenas con pasta de pimiento y atravesadas con palos de hinojo. Y los platos inspirados en la gastronomía cervantina, como las pelotas de Don Quijote, los antojos de Sancho y los caprichos de Dulcinea. No aparecen los célebres personajes de la narración cervantina caminando por esta plaza, sino que continúan con su comedia de entuertos en una venta en las proximidades de Almagro. Pero probablemente sí lo hizo el propio Cervantes para acudir a alguna representación del Corral de Comedias, prácticamente el único teatro que queda del Siglo de Oro. Hoy, cada mes de julio, se convierte en el escenario de unas sólidas jornadas de teatro clásico que vienen a devolverle a la villa parte de su pasado esplendor. Cuando usted se vale de él, no será rata. Siempre, siempre, siempre.
Almagro tiene numerosos palacios y conventos como el de San Francisco, convertido hoy en lujoso parador de turismo. O ya fuera del casco histórico, el convento de la Asunción de Calatrava, del siglo XVI, cuyo claustro con 2 galerías de columnas jónicas y toscanas es uno de los más bellos y menos conocidos del Renacimiento español. En las calles de Almagro se escucha como música de fondo el dulce repiquetear de los bolillos. Fueron también los fúcares quienes a mediados del siglo XVII introdujeron el arte del encaje de bolillos en estas tierras del campo de Calatrava. En 1766, 2 vecinos de Madrid, Rita Lamberg y Manuel Fernández, establecieron una fábrica para hacer encajes de hilo y seda, enseñando el oficio a un buen número de mujeres y niñas que copiaban los diseños originarios de Flandes. Así fue tomando cuerpo una espléndida tradición artesana que en tiempo llegó a constituirse en base importante para las economías domésticas de la zona. Son las tablas de Daimiel, el parque nacional enclavado entre Daimiel y Villarrubia de los Ojos, uno de los pocos humedales que quedan en La Mancha. Los culpables de este asombroso paraje son los ríos Guadiana y Cigüela, que forman en esta planicie un extenso ecosistema que cada año se puebla de aves de diverso tipo y plumaje. Algunas llegan aquí huyendo del invierno del centro y norte de Europa. Otras lo usan como lugar de descanso y nidificación en sus largos viajes migratorios. Y abundan también las especies sedentarias que pueden verse durante todo el año. Tal es el caso de la gran variedad de anátidas que navegan tranquilamente por entre la vegetación. Los recorridos para visitar el parque prometen la expectación por descubrir entre la vegetación el juego de las aves. Atravesar las pasarelas de madera que se elevan sobre las charcas y comunican con tierra firme, o llegar a los observatorios preparados con poderosos prismáticos para otear el horizonte en busca de furtivos vuelos. Valdepeñas se enclava en la amplia vega del río Jabalón, en el corazón de la llanura manchega, donde muchos ubican la aventura de Don Quijote y Sancho Panza con los encamisados. El principal reclamo de esta ciudad es el vino de su mismo nombre. Así lo atestiguan las tinajas de barro que franquean la entrada a la localidad, con gran cantidad de bodegas que prometen al visitante una didáctica y lúdica inmersión en la cultura del vino y los secretos de la enología. Ya desde el siglo XVI, el vino de Valdepeñas era apreciado en la corte madrileña. A finales del siglo XIX, el ferrocarril llevaba a Madrid diariamente más de 20 vagones cargados de vino, y desde 1932 fue reconocida la denominación de origen Valdepeñas. Septiembre es una buena fecha para visitar esta localidad, cuando celebran las fiestas del vino. Aunque durante todo el año mantiene la animación en las numerosas tabernas y bares con sus típicos toneles de madera en las puertas para el tapeo de migas, pipirrana, excelentes quesos y la degustación de sus caldos. Muchos abren sus puertas bajo los soportales de la Plaza de España,
con edificios pintados de blanco y añil. A un costado de la plaza se alza la iglesia de la Asunción, de 1553, construida sobre una fortaleza de los caballeros de Calatrava. Como no podía ser de otro modo, Valdepeñas cuenta con un molino, el de Gregorio Prieto, que según la leyenda es el más grande del mundo. Y un museo de los molinos, donde se muestran maquetas y dibujos de molinos de diferentes países. Terminada la visita a Valdepeñas, merece la pena desviarse de la ruta del Quijote y llegar a San Carlos del Valle, una villa diseñada por los arquitectos de Carlos III. Posee una espléndida plaza mayor con galerías de madera, rematada con su iglesia parroquial de 4 torres. En Santa Cruz de Mudela se sitúa el episodio del yelmo de Mambrino, aquel en que Don Quijote se enzarza con un barbero para arrebatarle la bacía de afeitar que confunde con la prenda de este personaje de los libros de caballerías. El baciyelmo, como lo llama Sancho, cubrirá la cabeza del hidalgo en las próximas aventuras. En esta población son célebres las fábricas artesanas de cuchillería y navajas. Elaboradas de acero al carbono y afiladas con paciencia y buen oficio, lucen magníficos grabados en los que aparece en más de una ocasión la figura del ingenioso hidalgo. Santa Cruz de Mudela tiene la ermita Plaza de Toros de las Virtudes, el monumento más curioso de cuantos han salido al paso del visitante de la ruta del Quijote. El santuario es del siglo XIV, con retablo y artesonado mudéjar del siglo XVII. Aquí se celebra el 8 de septiembre una romería en la que participa gente de toda la comarca. Por la tarde, los romeros acuden a los toros en esta plaza cuadrada que data de 1645, lo que la convierte en una de las más antiguas de España. En un lugar cercano a Viso del Marqués, en Sierra Morena, quedó el hidalgo enamorado haciendo penitencia, como hizo su admirado Amadís de Gaula tras el desdén de la amada Oriana. Mientras, el fiel escudero volvía riendas en dirección al Toboso para llevar una imaginaria carta de su señor a la sin par Dulcinea. Seguir los pasos de estos dos personajes es la excusa perfecta para descubrir una de las joyas ocultas de la Mancha. Se trata del Palacio del Marqués de Santa Cruz, construido por el almirante don Álvaro de Bazán, que decidió acabar sus días tierra adentro en un palacio suntuoso y refinado al mejor estilo renacentista italiano. Sorprendentemente, el edificio alberga hoy el Archivo Museo de la Marina de Guerra, continuando la labor de su fundador. Junto al palacio se levanta la iglesia de la Asunción, con un enorme caimán disecado que cuelga en su interior, regalo del marqués tras uno de sus muchos viajes.
camino de la próxima población de la Ruta del Quijote, se pasa por Torre de Juan Abad, de donde fue señor Francisco de Quevedo y en cuyo término levantaron los templarios una iglesia dedicada a la Virgen de la Vega. Villanueva de los Infantes es una de las villas más señoriales de la zona. La plaza mayor es de una sobriedad y monumentalidad desbordantes. A ella se asoma la portada herreriana de la iglesia de San Andrés, donde estuvo enterrado Quevedo. Sus calles están repletas de palacios, escudos, iglesias y casonas, como la de don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, con quien se encuentra Don Quijote en la segunda parte de la novela. Cervantes la describe ancha como una aldea, las armas esculpidas en piedra tosca encima de la puerta, la bodega en el patio, la cueva en el portal y muchas tinajas. Aquí el hidalgo pasó varios días entregado a la poesía y la melancolía, mientras Sancho Panza pudo dedicarse al buen llantar. En una villa en la que se pueden contar hasta 230 blasones, no sorprende que una de sus artesanías más renombradas sea la elaboración de escudos esculpidos en piedra. Los textiles también tienen tradición, en particular las tiras de esparto trenzadas en varios ramales y cosidas para confeccionar petacas, esteras y sombreros. Las provincias de Albacete y Ciudad Real comparten las lagunas de Ruidera, verdadero oasis de agua y verdor en medio de la Mancha. Están formadas por 15 lagunas encadenadas unas a otras formando cascadas y remansos. Don Quijote acudió hasta aquí atraído por la fama del lugar y de la célebre cueva de Montesinos, que se encuentra muy cerca de la laguna de San Pedro. Y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, a donde el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de 2 leguas, y que si llevaba determinado entrar en ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. Hoy no es necesaria la cuerda, aunque sí una linterna para explorar esta cavidad que continúa como la describió Cervantes, con colonia de murciélagos incluida. En su interior, Don Quijote se sumerge en el sueño y tiene fantásticas visiones con personajes hechizados por el mago Merlín, un palacio de cristal y la tumba del caballero Durandarte. Después de esta experiencia en la mágica cueva, el caballero de la triste figura abandona la Mancha y parte camino de Zaragoza. En la cima del Cerro del Alacranejo, a unos 30 kilómetros de Ciudad Real, se encuentran los imponentes restos del Sacro Convento de Calatrava la Nueva. Las labores de reconstrucción, sobre todo en el interior de la iglesia, permiten forjarse una idea de la grandeza de su pasado.
El Sacro Convento fue fundado en el siglo XIII como sede de los Caballeros de Calatrava. Desde esta atalaya, los maestres continuaron la reconquista hasta que se trasladaron a la más confortable villa de Almagro. La portada principal está presidida por un rosetón gótico que ha quedado ya como símbolo calatravo. El interior es un conjunto austero, coronado por perfectas bóvedas de ladrillo. También se mantienen en pie los restos del convento, desde cuyas celdas la vista abarca un paisaje infinito. Casi enfrente del convento, sobre el cerro de la Atalaya, están las ruinas del castillo de Salvatierra. La fortaleza fue conquistada por los caballeros calatravos en 1198, quienes ampliaron sus defensas para vigilar las vías naturales que cruzan Sierra Morena y unen la meseta con el valle del Guadalquivir. Infatigable, el ingenioso hidalgo continúa su andadura. Ahora tiene un destino, como se anunció en la primera parte de la novela. Se dirige a Zaragoza, donde se celebran unas solemnísimas justas. En tierras de Aragón, los personajes son recibidos por unos duques que ponen a su disposición un palacio con una auténtica corte, aunque solo sea para reírse de ellos. Según afirman los estudiosos, los duques son los de Villahermosa, con su palacio renacentista de Pedrola, donde se cree estuvo Cervantes hospedado una temporada. Allí sigue en pie la residencia ducal dominando la plaza con su escudo de armas y la iglesia parroquial del siglo XV. Los nobles llegan incluso a hacerle creer a Sancho que le conceden el gobierno de una ínsula. La famosa ínsula Barataria no es otra que la villa zaragozana de Alcalá de Ebro, una de las numerosas islas fluviales que el río ha ido tejiendo a su paso. Mirad, amigo Sancho, respondió el duque, lo que puedo daros doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa. Después de esta experiencia, caballero y escudero reemprenden el viaje a Zaragoza. Sin embargo, no llegarán muy lejos, porque en una venta del camino encuentran un ejemplar de unas falsas aventuras del hidalgo manchego. En 1614 vio la luz otra historia de Don Quijote firmada por un tal Avellaneda, que continúa la saga cervantina en las justas zaragozanas. Cervantes, para salir del lance, denuncia en la segunda parte de su novela la narración apócrifa y decide encaminar los pasos de su protagonista hacia Barcelona. Por esta razón, Zaragoza se queda sin la visita del verdadero Quijote. Pero no ocurrirá lo mismo con el espectador de esta ruta. Asentada a orillas del río Ebro, Zaragoza es una ciudad moderna con más de 2000 años de historia. Fundada por los íberos bajo el nombre de Salduba, sería más tarde la romana César Augusta, y tras la conquista árabe se convertiría en la próspera Saracosta. Con la reconquista cristiana fue capital del Reino de Aragón, que llegó a comprender los territorios de los actuales Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Su casco antiguo esconde la mayor parte de este pasado.
En la Plaza del Pilar se reúnen sus edificios más representativos. La catedral gótica, la Seo, fue construida en el siglo XIV sobre un antiguo templo romano. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar, uno de los principales centros marianos del cristianismo, comenzó a levantarse en 1691 y alberga pinturas murales realizadas por Francisco de Goya. La Lonja es uno de los monumentos más bellos de la ciudad, junto con el Palacio de la Aljafería, uno de los mejores ejemplos del arte musulmán fuera de Andalucía, convertido hoy en la sede de las Cortes de Aragón y de la Diputación. Don Quijote y Sancho Panza vieron el mar por primera vez en Barcelona y les pareció espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en La Mancha habían visto. Llegaron a la villa la víspera de San Juan y una multitud festiva y ruidosa les salió al encuentro, con chirimías, atabales y ruido de cascabeles, como si de un recibimiento real se tratase. Descubren una urbe dinámica y bulliciosa, la única que visitan los personajes. En la zona portuaria, con sus mesones, se reunían gentes de muy diversa procedencia, como haría el bachiller Sansón Carrasco, que sigue los pasos del hidalgo con el fin de hacerlo regresar a su aldea manchega. En el barrio gótico está el corazón de la Barcelona antigua, una ciudad medieval construida sobre los cimientos romanos. En esta mezcla histórica de callejuelas estrechas pudo estar la casa de Antonio Moreno, el amigo del bandolero Roque Guinart, que acoge a los viajeros. A su balcón sale Don Quijote para ver las fiestas y los grandes monumentos. La plaça de Sant Jaume era el ágora romana, el lugar donde a través de los siglos ha residido el poder de la ciudad. Hoy, como haciendo honor a su pasado, se levantan aquí el Palau de la Generalitat y el edificio del Ayuntamiento. Muy cerca, en el carrer del Call, en el antiguo barrio judío, sitúan los estudiosos la imprenta de Curmellas que visita el caballero andante. En sus alrededores se suceden edificios históricos y plazas como la de Sant Felip Neri, que toma su nombre de la iglesia barroca. La catedral de los siglos XIII y XIV es un magnífico exponente del gótico catalán.
Limitando el barrio gótico está la Rambla, la calle barcelonesa por excelencia. Es su arteria más viva a cualquier hora del día o de la noche, con kioscos de todo tipo y actores callejeros que hacen del lugar un espectáculo en sí mismo. El Mercat de la Boqueria es célebre tanto por la belleza del edificio como por la calidad y presentación de sus productos. Encanto especial tiene la Plaza Reial, un espacio para sentarse y tomar unas copas al aire libre, admirando las farolas que diseñara Gaudí. Próximo está el número 2 del Paseo de Colón, donde según una leyenda urbana vivió Miguel de Cervantes. La plaça de Catalunya marca la frontera entre la Ciudad Bella y el Eixample. Es la plaza más emblemática, donde decenas de turistas dan rienda suelta al ritual de dar de comer a las palomas. Termina el viaje. En la playa de Barcelona, Sansón Carrasco, disfrazado de caballero de la Blanca Luna, derrota al de la triste figura y le obliga a dejar la caballería andante. Don Quijote, vencido, acaba como el héroe que siempre soñó, reivindicando la hermosura de su Dulcinea. Volverá a La Mancha Alonso Quijano el Cuerdo, y todavía tendrá palabras para consolar a su fiel escudero. El viaje ha valido la pena porque, ¿acaso es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo? De la difícil convivencia entre tres culturas que dejaron cada una por separado su sello inconfundible. El legado árabe perdura en las mezquitas del Cristo de la Luz y de las Tornerías de los siglos X y XI respectivamente, en la Puerta Vieja de Bisagra, en la de Alcántara y en la de Bab Mardón, así como en fragmentos del recinto amurallado. El mudéjar es el estilo predominante en Toledo. Palacios, arcos, monasterios, iglesias y conventos lo atestiguan. Símbolo de todos ellos es la Puerta del Sol, construida en el siglo XII, que se ha convertido en una de las imágenes más características de la ciudad. La cultura judía convivió durante 500 años con la musulmana y la cristiana. En medio del que fuera pujante barrio judío, se alzan dos sinagogas mudéjares. Santa María la Blanca, del siglo XII, ofrece en su interior una blancura que hace honor a su nombre y contrasta de forma armoniosa con la delicada decoración de sus capiteles y muros. En Esquivias se casó Miguel de Cervantes con Catalina de Palacios en 1584, en la iglesia parroquial de Santa María. La pareja vivió allí con un tío de doña Catalina, Alonso Quijada, aficionado a la lectura de libros de caballerías, que pudo servir de modelo a Cervantes para crear su personaje de Alonso Quijano. Aún se conserva la casa familiar, una típica mansión de 2 plantas del siglo XVI convertida hoy en museo cervantino. La vivienda alberga una magnífica colección de muebles y enseres de época y en ella se recrean algunos de los episodios más famosos de la novela. En la biblioteca se encerraba cada día Alonso Quijano durante horas para leer y releer las hazañas ajenas,
hasta que consideró necesario hacerse caballero e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar aventuras y desfacer entuertos. La Sinagoga del Tránsito es actualmente la sede del Museo Sefardí. Toledo ha sido durante siglos ciudad de artesanos que han sabido, como ha sucedido en la arquitectura, integrar las técnicas de los diferentes pueblos y tradiciones. La catedral es un espléndido templo gótico construido sobre la mezquita mayor de Toledo. En sus inmediaciones debió de estar el mercado del Alcaná en época de Cervantes. En una de sus tiendas desarrolla el escritor uno de los episodios de su novela. Estando yo un día en la Alcaná de Toledo, dice haber encontrado un manuscrito con caracteres arábigos que contiene la historia de Don Quijote de la Mancha. Su autor es el historiador Cide Hamete Benengeli, un personaje ficticio al que Cervantes hace responsable de contar las aventuras del caballero de la triste figura. Unos kilómetros antes de llegar a Tembleque, la amplia llanura permite divisar su caserío de casas bajas y calles arboladas que lo hacen agradable al visitante. Es Sancho Panza, el fiel escudero, quien hace referencia a esta población al contar a los duques que en una ocasión fue a trabajar a esta villa. Pero Tembleque es ante todo famosa por su plaza mayor. Cervantes no la pudo admirar tal y como se muestra hoy porque ya había muerto cuando se inauguró, a mediados del siglo XVII. Sorprende la armonía del conjunto, con amplios soportales, galerías de madera y corredores abiertos por los que antaño se veían las corridas de toros que se celebraban en el recinto. A lo largo de los frentes destacan las placas de piedra rectangulares que ostentan la cruz de la... El dormitorio rememora el ambiente donde ama y sobrina cuidan del de la triste figura, cuando éste vuelve de su primera salida molido a palos. Mientras, el cura y el barbero deciden quemar la mayor parte de sus libros, de los que se salva el Amadís de Gaula, considerado el precursor de las novelas de caballerías. En Esquivias, una villa que se preciaba por sus vinos, encontró acomodo Cervantes en las tertulias, contando sus historias de la batalla de Lepanto. Aupada sobre una colina y ceñida por el Tajo, Toledo es una ciudad mágica que asombra al visitante con su hermosa síntesis de historias y culturas. Varias veces hace referencia Cervantes a la ciudad en las páginas de El Quijote. De Toledo es el canónigo que traba conversación con el hidalgo cuando éste es enjaulado. La toledana plaza de Zocodover, antiguo zoco de ganado, es evocada por el galeote al que quiere redimir de su condena el caballero andante, dándole 20 ducados. Toledo es la ciudad